Vamos a hacer un ejercicio de circuito RCL. Aquí nos dice cuáles son las frecuencias naturales del circuito mostrado A con el conmutador abierto, B cerrado. Es una fuente de voltaje. Calcular la función de transferencia de E a B con el conmutador cerrado, donde están los ceros y sus polos. Grafique la magnitud de la función de transferencia contra WF para S igual a JWF, porque es un filtro pasa abajo y AYB en respuesta a un escalón E. A ver, aquí tenemos un circuito RCL donde tenemos aquí un inductor que también tiene en serie una resistencia. La salida se toma a través de esta carga que tiene el capacitor en paralelo. Bueno, con el conmutador cerrado lo que hacemos es, vamos a calcular esta impedancia, que sería este resistor en paralelo con el capacitor, y esta otra que sería Z2, que sería este resistor en serie con el inductor. Bueno, este es simplemente 1 por 1 entre S, porque la capacitancia es 1 entre 1 más 1 entre S. Nos da 1 entre 1 más S. Esta sería 1 más S. Y luego el voltaje de salida sería simplemente un divisor de voltaje. Sería Z1 entre Z1 más Z2 por E. Luego B entre E va a ser la función de transferencia, TDS. Y bueno, aquí colocamos Z1 y Z2. Y al final hallamos la función de transferencia. 1 entre S cuadrado más 2S más 2. Luego resolvemos aquí esta ecuación de segundo grado. Y S nos da igual a menos 1 más o menos J. Quiere decir que una de las raíces o una de las frecuencias naturales, P1, va a ser menos 1 más J, y la otra va a ser P2 igual a menos 1 menos J, con P2 el conjugado de P1. Luego los ceros. Bueno, los ceros ocurren a frecuencias muy altas, porque fíjense que cuando S tiende a infinito, esto tiende a cero. Y los polos están aquí justo en las raíces, menos 1 más o menos J. Si esto lo ponemos S igual a JWF en la función de transferencia, hacemos un poco de álgebra. Llegamos a esta función. El módulo TDF de la función de transferencia es 1 entre 4 más WF a la 4. Si la grafican, le da algo parecido a esto, y esto tiene la forma efectivamente de un filtro pasa abajo. De hecho, si la frecuencia es muy baja, la frecuencia de excitación de entrada, esto se aproxima a 1 entre raíz de 4, un medio, que sería el divisor de voltaje. Y bueno, como vemos aquí, las frecuencias bajas las pasa bien, mientras que las altas rápidamente las atenúa. Y de hecho, cuando vean filtros, aquí pueden ver que esto es un filtro, si lo hacen por inspección, también pasa abajo, y pueden ver la pendiente o lo abrupto de esta caída va a depender de cuántos dispositivos reactivos, inductor o capacitor, intervienen para que el voltaje de salida sea cero para alta frecuencia. Por ejemplo, si analizan esto, para baja frecuencia, esto es un cortocircuito, esto está abierto, así que simplemente tienen un divisor de voltaje. La resistencia de un ohmio, y aquí también, ¿no? De ahí sale un medio, B es igual a un medio D. Mientras que si la frecuencia es muy alta, tanto el inductor como el capacitor intervienen para que B tienda a cero. Por ejemplo, el inductor, como la impedancia es JWF, se hace muy grande y hace que pase poca corriente hacia la salida, y por tanto B es pequeña. Y el capacitor se hace la impedancia se hace muy baja, porque es 1 entre JWF, y entonces hace que la mayoría de la corriente se vaya por el capacitor y no por la resistencia, y B cae. De hecho, esto puede hacerse
como si fuera un corto para alta frecuencia y lleva B a 0, así que los dos contribuyen, ¿no? Luego, ¿qué pasa si es un escalón? Sabemos que la respuesta va a ser la respuesta natural más la forzada se hace 0. Si parte del reposo y solo queda la respuesta natural. Y sabemos que la respuesta tiene esta forma. Es un seno amortiguado. Si aquí, bueno, tenemos P1, tenemos P2, y por tanto tenemos que P1 o P2 se puede escribir como menos alfa más o menos JWN, es decir, que alfa es menos 1, alfa es 1 y WN es 1 también. Y teniendo alfa 1 y W1 lo colocamos aquí y nos da la respuesta con C igual a 1 y al final nos queda simplemente a la menos T seno de T. Si la grafican, le da de este tipo, es decir, se atenúa rápidamente porque el Q es bajo. Es decir, prácticamente no oscila, solo tiene 2 ciclos y ya se atenúa casi a 0. De hecho, pueden calcular el Q. Si calculan W0, les va a dar alfa cuadrado más WN al cuadrado, es decir, 2 W0 raíz de 2, y Q, que es W0 entre 2 alfa, le va a dar raíz de 2 entre 2 o 0,707. Es bajo. Bueno, aquí seguimos. Vamos a ver un poquito más de teoría. Y ahora se trata sobre la resonancia RCL. Bueno, tenemos que la excitación de un circuito de alto Q por una sinusoide, cuando la frecuencia de excitación es aproximadamente la de frecuencia natural, produce una componente forzada de la respuesta muy grande. El circuito RCL va a exhibir propiedades de selectividad, como vamos a ver más adelante, y a frecuencias alejadas de W0, la respuesta va a ser muy baja, tanto a la izquierda como a la derecha. A ver, la respuesta forzada, sabemos que la salida del voltaje va a ser la corriente por la función de transferencia, que la función de transferencia va a ser 1 entre la admitancia, en este caso va a ser una impedancia, de manera que la impedancia por la corriente del voltaje, es decir, 1 entre la admitancia. Si evalúan la admitancia para un circuito RCL, lo evalúan en JWF y le queda de esta forma. También pueden ver que el módulo de T de la función de transferencia máximo ocurre precisamente en resonancia cuando WF es aproximadamente W0. W0 entonces se le llama la frecuencia de resonancia o sintonización. El ángulo de la función de transferencia va a ser 0 cuando la amplitud transmitida va a ser mayor, y el módulo de JWS va a dar R ohmios, va a ser real, porque a la frecuencia de resonancia con WF aproximadamente W0, este término se va, esto es 0, solo queda una función de transferencia real y por tanto el ángulo es 0. Luego la impedancia, fíjense que en este caso la impedancia de L y S se anulan, que sería este término de aquí, y solo intercambian energía entre ellos mismos, es decir, a resonancia el capacitor e inductor, ellos están intercambiando energía, pero no intervienen en la salida. Si grafican el módulo de T en función de WF, le da de este tipo. Por ejemplo, para Q igual a 1 es poco selectiva y para Q igual a 10 ya empieza a ser muy selectiva, ¿no? Fíjense que solo frecuencias cercanas a W0 tenemos una salida grande, y si te alejas un poco ya se atenúa fuertemente la salida. Luego también podemos ver, si tomamos una sola amplitud, que siempre tenemos dos frecuencias con igual amplitud. De aquí, de esta ecuación, si hacemos, por ejemplo, como tienen la misma amplitud, van a tener la misma función de transferencia a dos
frecuencias a WF1 y WF2. Es decir, si aquí meten WF1, WF2, T le va a dar igual, de manera que la salida sea igual. Si entonces igualan esto a WF1 con WF2, hacen un poquito de álgebra, llegan a que W0 al cuadrado se puede representar como WF1 por WF2. Es decir, W0 es la media geométrica de WF1 y WF2. Luego también pueden graficar el ángulo de la función de transferencia con WF entre W0. Le da algo así parecido. Justamente cuando WF es igual, esto sería 1. Cuando WF es W0, el ángulo es 0. Y con Q grande se atenúa, pasa a ser menos 90 o 90. Y la agudeza de esta curva solo va a depender de Q. Bueno, esto es un resumen, ¿no? Pueden ver el detalle en el libro. Y luego tenemos aquí, podemos graficar, bueno, esto era lo que habíamos visto anteriormente. Podemos graficar el módulo o la amplitud de la función de transferencia entre R con un máximo de 1. Y efectivamente aquí tenemos dos, para cada amplitud tenemos dos frecuencias, WA y WB. Bueno, esto también se cumple. En este caso, que Q por esto tiene que ser menos más 1. Si WF es WA es menos 1 y si WF es WB es más 1. Bueno, esto es cuestión de hacer el álgebra, pero yo les pongo las ecuaciones resumidas, porque al final lo que se va a hacer es aplicar todas las ecuaciones para resolver los problemas. También se cumple que T entre R se va a poder escribir como 1 entre 1 menos J o 1 entre 1 más J dependiendo de WF, justamente en WA y WB. Por ejemplo, si podemos aproximar que la amplitud máxima sea una fracción de la... Si tenemos una amplitud que es una fracción de la máxima, por ejemplo, en este caso tenemos esta amplitud gamma 0,7, también se va a cumplir estas dos ecuaciones, que WA es W0 por 1 menos 1 entre 2Q o WB es W0 por 1 más 1 entre 2Q. Luego que tienen el ancho de banda, generalmente se define como la diferencia de estas dos frecuencias. Digamos que es la frecuencia donde se pasa una cantidad determinada de amplitud y se cumple que para gamma 0,7 se cumple que WB menos WA entre W0 es igual a 1 entre Q. Esto sería la amplitud, en la potencia sería la mitad cuando se trabaja con esta fracción 0,7. Q también se puede expresar como W0 entre ancho de banda entre los puntos de 70%. Entonces, de aquí sale, ¿no? Invirtiendo tendríamos W0 entre el ancho de banda al 70%. O también se le llama 1 entre el ancho de banda fraccional. Y si se trabaja con la separación de la resonancia, es decir, este delta WF menos W0, T entre R se puede aproximar de esta forma, en la forma 1 más J por X. Bueno, esto es un resumen de las ecuaciones. Después hay que seguir viendo más, hacer problemas aplicando todas las fórmulas. Y podemos ver lo de la corriente en los circuitos en el próximo vídeo, la corriente en el circuito RCL. Entonces lo dejamos aquí.